Buenas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera sesión de podcast de neurobiología y psicodelia. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial. Eh, Ella es profesora de la Universidad Javeriana. Ya enseguida le voy a pedir a Marcela que nos cuente un poquitico más precisamente sobre su experiencia, sobre su currículum, un poco más sobre quién es. Pero desde ya les anticipo que esta tercera sesión tiene que ver un poco con la parte de psicoactivos, un poco con la parte de depresión, y nos vamos a centrar principalmente en un psicoactivo, que es la psilocibina, que es extraído a partir de un hongo, que es el psilocibe. Existen varias especies, la más conocida es el psilocibe cubensis, y la idea pues es que enfoquemos esta sesión como hacia la parte de investigación, de lo que se está haciendo en investigación en ciencias básicas, un poco de pronto de las proyecciones hacia investigación aplicada. Ya se van a dar cuenta que Marcela tiene experiencia desde la parte básica, también con algo de pacientes. Ahorita nos va a contar un poco más sobre eso. Y bueno, pues la idea es como conversar un poco, tratar de que sea algo entendible para mucha gente que esté interesada en el tema, pero que de pronto no tiene mucha formación en el área científica y que por alguna razón pues se quiere, está interesada en saber qué hay en relación con esto, en qué está la investigación actualmente, hoy en día. Eh, y pues esto es como parte de lo que hablaremos durante esta conversación. Bueno, Marcela, sin más preámbulo, entonces contanos de vos. Bueno, pues Bueno, gracias pues David gracias a ti por por hacerme hacerme partícipe de este partícipe de este espacio. espacio. Si quieres, Si quieres, acuérdate de silenciar el microfonito. Listo, gracias David. Pues gracias por la presentación, por la invitación. Para contarte un poquito, bueno, pues yo soy bióloga, estudié biología en la Universidad de Caldas hace ya un buen tiempo. En esa época me enfoqué como en una exploración muy general de diferentes opciones que ofrecía la biología y estuve más encaminada como a ser bióloga de campo, exploré más en la ornitología, en la limnología, pero siempre con una gran curiosidad por las neurociencias. Entonces así fue como después de finalizar el pregrado, vine a Bogotá, a la Universidad Nacional, y empecé allí la maestría en neurociencias. Estudié allí un semestre en la Nacional que fue súper crucial para mí porque me abrió como todo un panorama de posibilidades, como otra ventana para entender el ejercicio de la biología más desde la neurociencia. Después encontré la oportunidad de estar en la Universidad de los Andes, entonces terminé ese semestre en la Nacional y me fui a la Universidad de los Andes, donde empecé la maestría en ciencias biológicas, pero adscrita al laboratorio de neurociencia comportamental del programa de psicología, donde trabajé con el profesor Fernando Cárdenas. Ellos allí son pioneros pues en investigación básica y aplicada en modelos murinos en neurociencias, y con ellos tuve la opción de trabajar en un proyecto muy específico, buscando entender un poquito el efecto de la estimulación musical en las ratas, y luego mirar algo de epigenética allí en un gen en particular. Y ya después de terminar la maestría en ciencias biológicas, pues le di continuidad a ese proceso que tanto me inquietaba, sobre todo como el mundo de la epigenética, entendiéndolo como esa herramienta que nos permite comprender desde lo biológico el efecto que tiene el ambiente sobre el funcionamiento de los genes. Entonces empecé el doctorado en ciencias biológicas en el laboratorio, en el Centro de Investigaciones Genéticas de Enfermedades Humanas, que es dirigido por la profesora María Claudia Látic, entonces, y bajo la codirección del profesor Fernando Cárdenas también. Y en ese momento me vinculé a un proyecto que ellos ya habían considerado como un macroproyecto, más bien que estaba funcionando en el laboratorio encaminado a la depresión mayor. Entonces era un macroproyecto donde estaba involucrada la universidad, pero también por supuesto clínicas, un conjunto grande pues de profesionales que incluía psiquiatras, psicólogos, biólogos. Entonces ahí fue donde empecé pues como a vincularme al proyecto y a ir dilucidando como las respuestas que yo quería obtener allí.
Entonces nació pues como la idea de investigación doctoral, que fue claramente pues con el enfoque en el trastorno depresivo mayor y entendiéndola como desde diferentes dimensiones, porque pues claramente ese trastorno depresivo mayor pues tiene una gran cantidad de factores que hay que aunar para entender de dónde es que emergen ese trastorno afectivo. Entonces ahí fue como donde empecé mi formación doctoral en la Universidad de los Andes, terminé mi proyecto doctoral, me gradué en noviembre del 2022 y desde este año estoy vinculada al Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana, donde estoy también como buscando formas de integrar esa gran inquietud que tengo por la exploración del potencial terapéutico de los psicodélicos, pero al mismo tiempo también con aspectos de genética psiquiátrica que me parece supremamente promisorio e importante. Súper, súper, Marcela, súper interesante. Gracias por tu introducción. Aquí, como bien lo mencionabas, pues que es algo que van a estar escuchando recurrentemente en esta conversación. Marcela habla de la epigenética. Resulta, para los que no conocen un poco, pues hace más, si recuerdan, si les tocó, de pronto por allá en la época del 2000, cuando se secuenció el genoma humano, que había un montón de promesas en relación con los genes, en relación como con la dilucidación de las secuencias del ADN, de lo que comporta el genoma humano. Entonces, recuerdo que habían un montón de series, un montón de películas hablando sobre genes asociados, por ejemplo, con los asesinos, genes asociados que eran como causas, se pensaba en su momento que eran como las causas directas, ¿cierto? Entonces, como la manipulación de estos genes, entonces ponía un montón de preguntas allí en el tintero, como si podemos, entonces, por ejemplo, manipular genes para que ya no haya más asesinos, para que ya no haya un montón de enfermedades también. Y en los últimos 23 años, una de las cosas que hemos venido observando pues dentro de la ciencia, ojo que estas promesas no eran hechas pues como desde la parte interna de la ciencia, ¿cierto? Sino que eran más como los alcances que se dan con las explicaciones en el imaginario público. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta en los últimos 20 años es que hay un montón de lo que nosotros decimos fenotipo, es decir, hay un montón de expresiones, un montón de comportamientos, un montón de interacciones que se dan no por el gen, por la presencia o la ausencia del gen, sino que muchas veces el ambiente tiene una influencia directa sobre esos genes, ¿sí? Y a eso era lo que Marcela pues hacía referencia con epigenética, ¿cierto? Que como bien ella lo mencionaba y lo definía, son todas esas causas ambientales que impactan directamente como esos genes, ¿cierto? Entonces, aquí pues Marcela nos cuenta sobre cómo va llegando hacia el estudio de la depresión, del trastorno depresivo mayor, y pues una cosa que yo quiero preguntarle ya a continuación es que nos cuente un poco más sobre qué es eso del trastorno depresivo mayor, qué fue lo que hizo durante su tesis doctoral, para que entremos un poco en materia, a hablar sobre este tema y empecemos a darnos cuenta que, por ejemplo, la depresión tiene múltiples causas, dentro de ellas hay una asociación genética y quién más que ella para que nos cuente pues un poco más sobre esto y algunas dudas que irán saliendo. Vale, David. Sí, bueno, y si estamos hablando del trastorno depresivo mayor o depresión mayor, como también suele llamársele, estamos ubicados en un terreno de los trastornos afectivos, donde también está, por ejemplo, el trastorno bipolar, la ansiedad, bueno, y otros más, el trastorno de estrés postraumático, entre otros, que son todos trastornos que afectan al individuo en diferentes dimensiones, desde lo sistémico en términos de funcionamiento como tal neurobiológico, que se traducen también en unas afecciones en su comportamiento, en sus relaciones sociales, en sus aspectos afectivos, en sus aspectos cognitivos incluso. Entonces, pues claramente son una serie de trastornos que comprometen gran parte de la funcionalidad del individuo y
cuyas causas pues son numerosas. No podríamos atribuir que el desarrollo de depresión mayor se relaciona con un gen específico o con una causa ambiental específica, porque estamos en un escenario de una enfermedad o de un trastorno más bien complejo o multifactorial, ¿sí? Donde emergen un montón de variables, tanto de riesgo genético como de riesgo ambiental, que lo que hacen es sumar un poquito más a la probabilidad de tener un trastorno depresivo mayor. El diagnóstico, digamos, del trastorno claramente se da en un entorno clínico a partir de unos test que ya están pues estandarizados en el ámbito clínico pues, por los psiquiatras y por los psicólogos, donde se atribuyen una serie de puntajes a diferentes dimensiones, digamos, funcionales del individuo. Entonces, básicamente estamos hablando de eso, un trastorno afectivo de carácter complejo, cuya etiología o cuyo desarrollo pues emerge por la acción unificada y aditiva de muchos factores, tanto ambientales como genéticos. Y pues en el marco de mi tesis doctoral, básicamente fueron como tres los enfoques o las preguntas. Una de ellas era intentar plantear un modelo multidimensional o multifactorial con variables psicológicas, con variables demográficas, y también con una variable epigenética que queríamos mirar cómo podríamos incluir dentro de un modelo para entender un poquito el riesgo de ser, digamos, catalogado como con depresión o sin depresión. Entonces, como parte de esa pregunta de investigación, pues tuvimos la oportunidad de trabajar, yo no directamente con pacientes, pero sí pues claramente con las muestras, digamos que muy amablemente ellos estuvieron de acuerdo en participar en el estudio y en proporcionarnos. Entonces teníamos una cohorte de casos diagnosticados clínicamente con trastorno depresivo mayor, otro grupo de controles o personas, digamos, pareadas por sexo y por edad que no tenían el trastorno, y en ellas evaluamos una cantidad de factores psicológicos, de factores demográficos, de factores, por ejemplo, de antecedentes de depresión en su familia, o si habían de repente experimentado alguna adversidad en la infancia, maltrato en la infancia, que también pues, son variables que tienen un eco muy crucial en la explicación del desarrollo del trastorno. Y también evaluamos una marca epigenética, que es la metilación, que es básicamente que en una secuencia de ADN se agregan unos grupos químicos metilos que cambian el funcionamiento de los genes. Entonces, pues miramos esa marca de metilación en un gen que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es básicamente una proteína, que es muy importante en diferentes procesos a nivel del sistema nervioso central para la proliferación, la supervivencia neuronal, para procesos cognitivos, emocionales, y se ha relacionado muchísimo con el trastorno depresivo mayor también, como la disregulación en toda esta línea de esta proteína. Entonces ahí pues evaluamos ese modelo multidimensional y encontramos que pues que en efecto la metilación diferencial en una región específica de ese gen sí nos permitía discriminar casos y controles, así como también en conjunto con otros factores como los antecedentes familiares de depresión y algo importante que era como el maltrato en la infancia. Pero lo que encontramos en este modelo multidimensional, digamos que esto claramente ya se ha reportado previamente, lo confirmamos en esta cohorte y lo aunamos con esa variable epigenética, pero también encontramos que, por ejemplo, el maltrato en la infancia o esta exposición a adversidad en la infancia sí incrementaba el riesgo de depresión, digamos, en la vida adulta, pero a través de algo que se conocen como los esquemas maladaptativos tempranos, que es algo que los psicólogos narran como unos patrones mentales o unos patrones de personalidad que determinan en gran parte el comportamiento y la forma en la que nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, cómo nos percibimos. Entonces, básicamente fue como una posibilidad de entender a partir de un modelo estadístico la interacción y la relación que hay entre factores psicológicos, psicosociales, demográficos y epigenéticos para entender el trastorno depresivo mayor, pues en esta muestra específica que analizamos acá en Bogotá. Y Marcel, cuéntame. qué pena, yo te voy a estar interrumpiendo para hacerte como algunas preguntas, ¿cierto? Pues en este caso, por ejemplo, bueno, y de pronto algunas, pues como cosas que me llaman la atención, como por ejemplo,
estabas mencionando que de la influencia de la violencia, el maltrato, pues durante las primeras etapas de la vida, ¿cierto? Y pues aquí como para contar un poco, resulta que esa parte del desarrollo del sistema nervioso que conocemos como neurodesarrollo es una parte que empieza justo en los humanos, empieza desde muy temprano. El sistema nervioso es de los primeros sistemas que se empiezan a formar, ¿cierto? Entonces empieza desde muy temprano el desarrollo embrionario y como muchas veces he hablado con los estudiantes, el desarrollo acaba después de la muerte, después de que uno se muere, ¿cierto? Es decir, no es algo, ese neurodesarrollo no es algo que termina cuando se nace. Y de hecho, cuando se nace, hay muchas estructuras que no se han terminado de formar. Una de las estructuras que más se tarda en formarse es una estructura llamada conocida como la corteza prefrontal, que termina de formarse avanzada en la vida y que además de eso, durante toda la vida, tiene procesos de conectividad neuronal, de conexiones y desconexiones neuronales, ¿sí? Entonces, durante esa primera formación, cuando se nace, durante las primeras etapas de la vida, es muy importante esta estructura, porque pues no solamente no se ha desarrollado, sino que en esa estructura se ha encontrado que en personas con depresión hay una poca población de conectividad neuronal, ¿sí? Entonces eso es bien importante porque también de pronto más adelante hablamos de eso, de como el target de los psicoactivos, de lo que se está haciendo ahorita en investigación. Muy probablemente cuando lleguemos a la tercera pregunta de la tesis de Marcela, pues como abordaremos un poco más sobre eso, pero sí quería pues como hacer la acotación en relación con esa importancia de todos los eventos que ocurren sobre las primeras etapas de la vida, no solamente desde que se está en brazos el feto, sino en la niñez, en la adolescencia, y que van marcando y que pueden tener relación y explicar muchas alteraciones del comportamiento, no solamente con la depresión, sino también con ansiedad. Nosotros vivimos en un país desafortunadamente muy violento, donde hemos estado expuestos a diferentes niveles de violencia. No estamos hablando solamente de la violencia intrafamiliar, sino también de la violencia que se vive en sociedad. Entonces, esto es algo pues como para considerar. Y bueno, y no sé si tienes algo más que agregar ahí. También quería preguntarte si nos puedes contar un poquito más sobre esa parte psicológica que recién mencionaste. Si tienes algo pues ahí más que agregar sobre cómo es en sí. Sí, pues bueno, lo que tú mencionas es importante en cuanto, digamos, todo ese abordaje de los trastornos afectivos nos lleva a, a cuestionarnos o más bien a entender la importancia que tiene ese desarrollo temprano e incluso también las condiciones mismas intrauterinas, que de hecho en el estudio de la epigenética, esos estudios primero en modelos animales, de estrés, por ejemplo, en raticas o en ratones, permitieron entender que en efecto esas condiciones intrauterinas y ya después de los primeros días de vida terminan tejiendo en gran parte cómo va a ser como la respuesta, digamos, del individuo ante situaciones de estrés. Y lo que es importante también considerar es que pues tampoco estamos hablando como de un determinismo ambiental, es decir, que el hecho de habernos expuesto a condiciones adversas en la infancia no nos condiciona sí o sí a que estemos ya como condicionados a tener un trastorno afectivo en la adultez, porque como les decía, estamos ante un panorama complejo donde también participan diferentes variables genéticas o epigenéticas y por supuesto también está diferentes estrategias de afrontamiento que el individuo a conciencia pueda ir asumiendo a lo largo de su vida de forma consciente para pues modular todos estos procesos que eventualmente hayan podido ser alterados por condiciones adversas en la infancia. Entonces tampoco estamos hablando como de que sea un determinismo o un condicionante del cual no podamos escapar, pero sí nos permite entender un poquito cómo es que emergen estos trastornos y eventualmente también plantear estrategias para menguar esos riesgos también en poblaciones tan vulnerables como tú has mencionado, como en ciertos países, sobre todo pues, en el nuestro, donde claramente estamos en un contexto psicosocial complejo
en muchos entornos. Y pues bueno, de las variables psicológicas, digamos que no es como el campo de mi experticia, pero pues claramente estuve un poquito permeada de eso como parte del proceso de investigación que hicimos. Y básicamente lo que a mí más me inquietó fue lo de los esquemas maladaptativos tempranos, que es algo de lo que se habla desde Jung, ¿no? En los psicólogos, eh, y cómo son como diferentes dominios, digamos, de disposición de la personalidad, o más bien como del carácter, que reflejan ciertos comportamientos maladaptativos ante situaciones cotidianas. Entonces, por ejemplo, dentro de esos dominios maladaptativos que nosotros encontramos muy asociados a depresión y que concuerda con lo que también se ha reportado previamente, estaban, por ejemplo, diferentes condicionantes como, por ejemplo, autonomía y desempeño que están un poquito comprometidos, o también límites inapropiados en términos de no saber muy bien qué tanto límite ponemos hacia los demás, en nuestra relación con los demás, o también desconexión y rechazo, que son como patrones de pensamiento que nos hacen sentir lejanos de lo demás, de lo otro, y que es algo que además se perpetúa mucho en la sintomatología depresiva. Y eso pues tiene una gran relación con esos factores, digamos, tempranos de exposición a situaciones adversas. Entonces eso fue pues bonito también, digamos, confirmarlo en esta cohorte que evaluamos. Bueno, súper, sí, súper clara con esos ejemplos, ¿cierto? Y retomando un poquito con el BDNF, que habías mencionado que es el factor neurotrófico, es una neurotrofina, así se conoce. Esa neurotrofina, por ejemplo, o sea, para los que no entienden, es una secuencia de aminoácidos que es producida a partir de información que hay en el ADN, es decir, hay un gen que codifica para esa neurotrofina. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que Marcela estaba mirando, evaluando, era si en estas personas ese gen estaba modificado, que esas modificaciones es la metilación, estaba buscando un patrón de metilación, si estaba modificado epigenéticamente, ¿cierto? Es decir, por el ambiente, si estaba modificado por el ambiente, y eso es lo que conocemos entonces como epigenética para retomar. Y lo que, si bien te entendí, lo que encontraste es que sí había correlación, ¿cierto? Había una correlación entre la metilación del BDNF con personas con depresión que han tenido durante la niñez situaciones de violencia. Sí, encontramos diferentes niveles de metilación entre casos y controles. Pero pues vale aclarar aquí que el BNF es uno de los genes, digamos, más complejos que creo que existen en los mamíferos en general, porque pues tiene muchas regiones promotoras, diferentes regiones codificantes, que hace que sea muy complejo entender como su patrón de expresión global. Entonces nosotros estábamos enfocados solo en una región puntual, en una región promotora muy puntual, que claramente por sí sola no explicará cómo funciona todo el gen, pero sí encontramos allí diferentes niveles de metilación entre casos y controles. Digamos que hay mucha literatura al respecto, hay evidencia contradictoria al respecto. Unos dicen que hay más metilación en casos que en controles, otros dicen que no, dependiendo de la región, hay más en controles que en casos. Entonces, nuestro resultado también fue como más alineado no con lo que se espera de que haya más metilación en casos que en controles. Nosotros encontramos lo opuesto. Estaba esa región en particular más metilada en los controles que en los casos. Y pues haciendo como una revisión más profunda de la literatura, esto es más o menos se entiende hipotéticamente explicarlo con una interacción con otras enzimas, con patrones de expresión dependientes del tejido, del tiempo. Entonces, realmente está todo por explorarse en esta función, en este funcionamiento pues del factor neurotrófico derivado del cerebro, que en el contexto del trastorno depresivo mayor es muy importante, y también está muy relacionado con lo que tú mencionabas hace un rato de esa dinámica que hay en la corteza prefrontal, porque pues se supone que una disregulación en ese funcionamiento de las neurotrofinas es lo que estaría explicando en gran parte por qué hay pérdida de sinapsis, de conexiones, de plasticidad neuronal en esa región y en otras muy importantes para procesos cognitivos, para procesos emocionales, pues en general. Y también se está hablando mucho de eso en términos del efecto de los psicodélicos, justamente.
a propósito de eso, pues uno de los últimos artículos que salió relacionado con psilocibina y sus efectos al nivel neurobiológico apuntan a que estos psicodélicos actúan directamente sobre el receptor del BNF y lo hacen de una forma casi 1000 veces más afín que los antidepresivos de uso común, por ejemplo. Entonces ahí hay como todo un campo por seguir explorando. Eso que hablas pues llama bastante la atención, ¿cierto? De la unión entre varios psicoactivos con el receptor del BDNF. Para poner aquí también un poco más en contexto, vamos a seguirle diciendo BDNF pues porque es más corto, ¿cierto? Y en general cuando hablamos de las neurotrofinas, pues por ahora nos estamos refiriendo particularmente a esta, porque existen varias neurotrofinas. Entonces, para contar un poco qué es una neurotrofina, la palabra viene de trofos, que es alimento, ¿cierto? Como un alimento que reciben las neuronas. Resulta que durante el desarrollo embrionario, esa parte del desarrollo a mí me encanta porque yo creo que desde el desarrollo se explica gran parte, pues, como de la biología, no toda, pero sí un montón de fenómenos ocurren allí. Y uno de ellos es que durante el neurodesarrollo lo que ocurre es que primero las células empiezan a dividirse, un montón de células empiezan a proliferar, de ahí empiezan a migrar y se van estableciendo en el cerebro por capas, como una cebolla. Desde la parte más interna hacia la parte más externa se van empezando a establecer las neuronas y una vez empiezan a establecerse, empiezan a formarse las conexiones. Esas conexiones se dan a partir de extensiones que son mediadas por axones, dendritas, así se conocen. No vamos a entrar en detalles, pues como por ahora, pues en la diferencia, si es necesario lo haremos, pero por ahora no. Entonces, esas conexiones se van dando, pero resulta que cuando las células se dividen, las neuronas las precursoras, los neuroblastos se dividen, las células que dan origen a estas neuronas, ellas se dividen mucho, se dividen demasiado, y hay un momento durante el neurodesarrollo en el cual tiene que haber una poda neural. Una poda neural es que algunas de las neuronas empiezan a morirse, de hecho muchas de las neuronas empiezan a morirse. De hecho, un dato, por ejemplo, aquí es que para cuando nosotros nacemos, la mitad de lo que éramos ya morimos en ese momento al nacer, ¿sí? Es decir, nosotros estamos muriendo desde el proceso de formación. Entonces hay una gran cantidad de neuronas que van muriendo y una gran cantidad y otras neuronas que van sobreviviendo. ¿Por qué sobreviven esas neuronas y por qué se mueren las otras? Lo que sabemos hasta hoy es que, y eso fue un premio Nobel a una italiana, Rita Levi Montalcini, que fue la que encontró estas neurotrofinas. Y ella lo que encontró es que eran las responsables de evitar la poda neural, ¿sí? Entonces, de acuerdo a diferentes tipos de neurotrofinas, se iban dando la conexión entre diferentes tipos de neuronas, ¿cierto? Entonces, vemos una relación directa entre la presencia de neurotrofinas y la presencia, pues, como de conectividad neuronal. Sin embargo, es importante también aclarar que esto tiene que ser un proceso regulado, porque entonces muchas personas pensarían, bueno, entonces conviene tener un montón de neurotrofinas. El problema, por ejemplo, es cuando hay una proliferación y una conexión en exceso, aparecen condiciones como, por ejemplo, la epilepsia, ¿cierto? Que es una sobreconectividad neuronal. Entonces, todo este proceso tiene que estar muy bien regulado. Y bueno, pues retomando entonces esta neurotrofina, yo, por ejemplo, no sabía que en su estructura genética, pues era tan compleja, ¿cierto? Son cosas bueno, vamos aprendiendo aquí en las conversaciones, súper eso. Y entonces ya, pues como que podemos ir, sigamos retomando con lo de tu tesis, o no sé si tienes pues algo más que agregar ahí. No, gracias por tus aportes, súper chévere y el complemento que hiciste. Sí, pues eso fue como uno de los puntos de partida. La otra dimensión que analizamos fue más genética y de repente ahí no es tan preciso ahondar en este caso, simplemente era como el propósito de hacer una especie de análisis de asociación de genoma completo, que es como uno de los estudios que más se utilizan para entender, digamos, la etiología de trastornos multifactoriales, no solo psiquiátricos, sino pues en general, que básicamente están muy
subrepresentada la población latinoamericana y la población, digamos, en general de Sudamérica en esos estudios de asociación de genoma completo. Entonces, pues urge que en nuestro país y en otros de Latinoamérica incluyamos muestras de pacientes de acá a esos estudios globales que se están haciendo para entender la arquitectura genética de estos desórdenes. Entonces, otro de los capítulos fue más orientado a eso. Todavía, de hecho, estamos un poquito trabajándole a ese capítulo en términos del análisis que se precisa en poblaciones, digamos, con una ancestría mixta o compleja como la que tenemos en Colombia. Y ya pues el otro abordaje, el otro capítulo sí fue más orientado a esa búsqueda o a esa aproximación, digamos, inicial de un estudio que nos permitiera comprender o aportar un poquito al efecto de la psilocibina, este psicodélico clásico que está en tanto auge últimamente por lo promisorio que parece ser para el tratamiento de diferentes desórdenes. Y entonces, pues ese fue como otro de los enfoques que quise tener en mi tesis de doctorado, pero que finalmente no logré consolidar en el marco de ese proceso académico, pero que sigue siendo, digamos, parte de mis inquietudes personales y que igual sí nos permitió avanzar un poquito, digamos, sentando un precedente en Colombia para obtener un permiso como tal, para investigar aquí con el metabolito, por lo menos en un modelo in vitro. Bueno, aquí como que vamos a entrar ya pues en materia, ¿cierto? Y tiene que ver pues como con la posibilidad de evaluar, en este caso, un psicoactivo y de ver su respuesta sobre neuronas. A eso hace referencia pues Marcela cuando decían un modelo in vitro, ¿cierto? Porque es muy diferente. Por ejemplo, para nosotros hoy en día, pues, y para los psiquiatras, es en este momento ilegal en Colombia empezar a utilizar la psilocibina como tratamiento. Y fuera de eso, pues hay diferentes aproximaciones que se están haciendo, que se pueden hacer desde antes, para ver cuál es el efecto de la psilocibina sobre las neuronas, sobre la conectividad de neuronas, ¿cierto? En este sentido, pues era como ese tercer capítulo de la tesis de Marcela hacia lo que apuntaba. Yo, de hecho, Marcela, te encontré, yo te dije, yo estaba buscando información sobre esto porque pues actualmente estamos interesados pues en hacer investigación y encontré tu tesis y ahí me puse a stalkearte y así fue como llegué pues como a vos, ¿cierto? Y encontré que mencionabas precisamente como esa idea, me pareció súper valioso que no hayas descartado pues como la idea de mencionarlo en tu tesis, porque muchas veces por razón, pues por razones ajenas, o bueno, que son propias de la investigación, pero que son ajenas al conocimiento que se puede generar o al planteamiento, por ejemplo, del problema, sino que son en respuesta como a lo que es la sociedad, que hace parte, pues que la ciencia, perdón, hace parte también de la sociedad y obviamente está permeada por ello. Eh, Encontré pues que tuviste una dificultad para poder desarrollar este experimento y esa dificultad estaba precisamente con el uso de esta sustancia en investigación. Entonces, pues a mí me pareció súper interesante que lo hayas que no lo hayas descartado, sino que de todas maneras lo hayas mencionado pues en tu tesis y de hecho por eso fue que yo llegué a vos, ¿cierto? Como porque me di cuenta de esto y estaba en una situación similar que no sabía. Yo quería cultivar los hongos en el laboratorio porque tenemos la capacidad, tenemos la gente con el conocimiento. Quería hacer el extracto de la psilocibina, el extracto puro, porque también tenemos los equipos, tenemos el personal pues encargado para ello, pero entonces me detuve porque vi que era una sustancia ilegal y empecé a averiguar, así pues averiguando fue entonces como te encontré a vos y vi que ya habías dado un paso en eso, ¿cierto? Que ya habías avanzado en ello y entonces quería contarte un poco, quería preguntarte, perdón, o pedirte que nos contaras un poco más sobre esta parte, sobre cómo fue esta parte de la investigación. Sí, bueno, este planteamiento fue realmente impulsado por el hallazgo que tuve durante todo el proceso del doctorado de
que en efecto los antidepresivos de uso convencional, si bien han representado un beneficio para pues, un gran número de pacientes, realmente la eficacia sigue siendo limitada, ¿sí? Y solamente como un poco más del 50% de las personas responden favorablemente a estos antidepresivos y en muchos casos pues no se adhieren a la terapia por la gran cantidad de efectos secundarios que tienen, por la ventana temporal tan grande que hay que esperar para evidenciar una respuesta favorable. Entonces, en toda esa indagación, pues encuentro toda esta oleada de reactivación en otros países de investigación con psicodélicos, particularmente con psilocibina, pues que es este metabolito que producen varias especies de hongos. Y pues me planteé la idea de empezar a hacer algo aquí en Colombia al respecto. Entonces, claramente fue un poco ingenua al principio mi idea, porque desconocía todos, todo el entramado, digamos, burocrático que estaba detrás de conseguir un permiso para materializar esa propuesta de investigación. Sin embargo, con toda, digamos, el apasionamiento y la convicción, empecé a caminar ese sendero y por eso, aun cuando, digamos, no lo pude llevar a la parte práctica en el marco de mi doctorado, sí consideré importante dejarlo en ese apartado de mi tesis o del documento de mi tesis, porque para mí, aparte de que me ocupó gran parte del tiempo, también fue muy significativo en términos de lo que me enseñó a nivel personal, a nivel de convicción, a nivel de perseguir como con bastante fuerza lo que uno realmente anhela y donde uno encuentra que hay respuestas promisorias. Y pues en efecto tampoco fue infructuoso del todo, no fue infructuosa esta búsqueda porque sí nos permitió, como te decía, obtener un permiso. Entonces, para contar un poquito, pues básicamente la idea preliminar era poder, a partir de modelos de neurona, sí, de modelos in vitro de neuronas aisladas de cortezas de rata, que pues, es uno de los modelos que más se utilizan. Ahí, a propósito de toda la discusión que hay actualmente sobre el uso de modelos animales en investigación, hay todo un campo para hablar. Claramente es muy promisorio, con condiciones muy controladas y asegurando siempre el bienestar de los animalitos. El caso era que entonces la idea era poder utilizar este modelo para entender un poquito cómo la psilocibina, o más bien el principio activo de la psilocibina, que es la psilocina, puede permitir que cambien diferentes fenotipos o diferentes características de las neuronas que son favorables para promover la plasticidad neuronal. Por ejemplo, que aumente el número de dendritas o que aumente la complejidad, pues como del árbol dendrítico de las neuronas. Entonces, claro, lo primero era obtener el permiso de parte del Fondo Nacional de Estupefacientes para investigar con esta sustancia, porque claramente Colombia es uno de los países firmantes pues, del convenio sobre sustancias psicotrópicas que se firmó en el 71. Y entonces, aparte hay un listado actualizado en la ley 30 del 86, donde se menciona específicamente que todos los derivados de estos hongos, como la psilocibina y la psilocina, pues están sometidos a fiscalización y que se podrían eventualmente usar en un contexto clínico y científico, pero con la regulación pues previa de todas estas entidades que están a cargo. Entonces, el proceso para obtener el permiso fue de hecho un aprendizaje para el mismo Fondo Nacional de Estupefacientes. Después, hablando ya personalmente con la persona que tramitó allí la solicitud, me decía que también para ellos fue un aprendizaje porque nunca habían recibido este tipo de solicitudes. Entonces les tocó como también ponerse en contexto de qué es lo que está pasando en otros países, cómo está Colombia en marco regulatorio, y a partir de eso darnos una respuesta que por supuesto fue muy dilatada en tiempo y que además pues se agravó con la pandemia, porque todo esto ocurrió más o menos en ese tiempo. La respuesta que recibimos era que sí podíamos eventualmente investigar con el hongo, pero que teníamos que importarlo, porque en Colombia no había ningún ente habilitado para producirlo, para comercializarlo, para extraerlo a partir del hongo fresco, lo cual claramente pues no tiene mucho sentido, porque en Colombia, como tú has dicho, tenemos la materia prima, tenemos los laboratorios, tenemos el personal capacitado para hacerlo, y sería realmente un avance grandísimo poderlo hacer nosotros. Sin embargo, entonces opté por esa opción de proceder a importar la sustancia. Entonces hice una indagación muy específica de cuáles serían los proveedores para comprarlo,
o si eventualmente habría alguna entidad que pudiera donarlo para investigación. Me di cuenta que en efecto hay entidades que sí pueden apoyar ese tipo de investigaciones, pero el camino más rápido era entonces adquirirlo a través de una casa comercial de insumos biológicos. Y nada más ese proceso de solicitar la compra, pues tuvo otras ramificaciones legales, porque ellos también tenían que estar inscritos ante el fondo, solicitar una serie de permisos. Entonces, bueno, en todo este proceso tardamos más o menos 2 años y medio en recibir el metabolito. Y claramente pues no era para mí una opción esperar a que esto ocurriera para terminar mi doctorado, así que tuve que buscar otra opción, pero pues finalmente lo recibimos. Nuestro laboratorio, que en ese momento pues yo estaba vinculada todavía a la Universidad de los Andes, allí recibió el permiso para investigar. Entonces allí todavía está este ánimo de dar continuidad a esas ideas de investigación, y yo desde mi posición actual también todavía tengo el ánimo de darle continuidad, porque de hecho en la Universidad Javeriana, en otro laboratorio, fue donde pude hacer parte de esta idea alternativa que tuve que tomar para terminar mi doctorado, que se relaciona también directamente con todo este tema, más no con una sustancia pues psicoactiva, para no tener esa restricción. Entonces ese fue como en términos generales el camino al que me llevó esta idea de investigar con esa sustancia. Marcela, muchas gracias, muy claro esto y pues ya nos estamos acercando a la parte final del podcast. Pues aquí hay un montón de cosas por hablar, ¿cierto? Pero sí quería, pues no quería terminar sin antes contarles que ahorita pues como les estaba diciendo, yo estuve en la búsqueda también de esta información. Me encontré pues que les escribí al ministerio, me respondieron lo mismo que te dijeron a ti, ya tuve pues como esa respuesta. Se pasaron más de 2 meses para obtener esa respuesta, solamente la respuesta diciendo que tenía que hacer el trámite para solicitar la importación de la molécula, ¿cierto? Entonces, en este tiempo, pues yo estaba un poco desanimado como precisamente por esto, hasta que encontré, como tú te decís, te contacté y pues planteamos la posibilidad de hacer algo en conjunto entre las dos universidades, 3 más universidades las que quieran colaborar, porque aquí la idea pues de nosotros es como hacer investigación, indagar en relación con esto, ¿cierto? Entonces, si cada uno puede aportar desde diferentes partes, por ejemplo, en el caso tuyo ya hiciste, pues no solamente avanzaste todo este tiempo con la importación de la molécula, sino que además tienes un conocimiento valiosísimo dentro de esto. Y aquí pues como la idea es, como les estaba diciendo, que nos podamos acercar desde diferentes perspectivas y que esto lo transmitamos a la gente, lo transmitamos a la sociedad, para que sepan un poco en qué está la investigación, qué es lo que está haciendo, porque muchas veces a nosotros nos pagan con dinero público, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los investigadores? ¿En qué trabajan? Y bueno, pues eso es un poco la idea también como con esta iniciativa, estos podcasts. Y de esta manera pues quería como finalizar también. Obviamente si tienes algo más pues que agregar, adelante. Nuestra próxima sesión, en nuestra próxima sesión vamos a estar con otro invitado, que él es una persona que es un psicólogo que ha estado de cerca en los procesos pues como de psicoterapia con psicoactivos. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso. Ya retomando pues esta última parte contigo, Marcela, pues agradecerte un montón por este espacio y pues obviamente si quieres complementar algo o cualquier cosa, pues todo lo que tengas por decir, muy bienvenido. Gracias, David, gracias por esa iniciativa, y en efecto reiterar, como tú dices, la invitación es también a perseverar. Tarde o temprano aquí en Colombia también ha de flexibilizarse el marco regulatorio para investigar con este tipo de sustancias, que ya en otros países están mostrando resultados muy promisorios para el tratamiento de la depresión, sobre todo depresión resistente al tratamiento, como se conoce, pues digamos, generalmente. Tenemos muchos referentes académicos de excelente desempeño en Estados Unidos, en Londres, en Canadá, que están avanzando con este tipo de investigaciones
y aquí en Colombia tenemos a una población con depresión mayor, con alta prevalencia, digamos, en nuestro país, que está también esperando tener la opción de poder tener el beneficio de estas terapias alternativas ante la idea de que otros antidepresivos pues no tienen como la eficacia esperada, y que incluso ya hay personas que están recurriendo a los psiquiatras o psicólogos en nuestro país pidiéndoles directamente que por qué no les abren este tipo de tratamientos, que claramente todavía no está regulado, pero que evidentemente se está abriendo camino paulatinamente para poder atender estas necesidades de salud mental que tenemos en Colombia, e incluso no solo para personas diagnosticadas oficialmente con diferentes tipos de trastornos, sino incluso ya en términos de beneficios de calidad de vida para la población en general, porque también ahí se abre un campo grande de investigación que va más alineado en términos de propósitos personales de vida, en términos de entendimiento de la conciencia, de la empatía en un proceso, en un país como el nuestro, donde hay tanta necesidad de volver como la vista al otro en términos de solidaridad, de tejer redes de apoyo. Este tipo de sustancias también son muy interesantes en ese ámbito, no solo de psicopatologías, sino en general también como del bienestar humano en términos globales. Claro, que nota, súper esa, pues como esa acotación ahí en relación, pues como con esto que estamos haciendo, que también sirve como para ir generando cierta presión de que necesitamos, pues como para darle bolas a esto. De hecho, en una próxima, en otro podcast, vamos a dar una discusión precisamente sobre el estigma en el uso de estas sustancias, porque no solamente se vienen utilizando en un contexto, por ejemplo, terapéutico frente a pacientes con depresión, sino que también hay diferentes contextos en los que se vienen utilizando, y es una discusión que hay que darla, ¿cierto? Pues que nos quedaríamos anquilosados donde nos hiciéramos pues como el quite a esto. Entonces, bueno, también quería agradecerte porque inclusive pues con todas las ocupaciones a la distancia pudimos conectarnos aquí a través de la plataforma virtual de Teams. De pronto se escuchan un poquito diferentes precisamente por ello, pero pues muchas gracias por tu tiempo, Marcela. Muchas gracias a ti, David, y muchos éxitos también con tu podcast, que es una iniciativa pues bien bonita. Entonces, muchas gracias a ti también. Bueno, gracias.